Bienvenidos a Quantum Rabbit, videos de matemáticas, física, química y biología. En este episodio veremos la vida en Venus, cómo sería y cómo funcionaría en este inhóspito planeta. Tras el descubrimiento de altas cantidades de una molécula difícil de detectar en la atmósfera de Venus, la comunidad científica gira su atención a Venus, el planeta con las temperaturas más intensas del sistema solar. La molécula fosfano es de una vida media muy corta y producida por bacterias. Esto indica que hay una gran probabilidad de que exista actualmente una gran cantidad de organismos viviendo en el planeta, produciendo constantemente esta molécula, probablemente aprovechando el movimiento browniano de la intensa energía cinética para producir energía química. Esperamos con ansias más investigaciones que aporten información sobre esta posible vida extraterrestre, pero mientras, veamos cómo podría ser posible la vida en Venus. Por lo pronto, veamos dos posibilidades de cómo sería la vida en Venus. Primero, veremos la más viable y apoyada por científicos como Carl Sagan. Carl Sagan habló de una posible vida extraterrestre en las nubes de Venus. Se sospecha la posibilidad porque en las nubes de Venus hay una región donde la temperatura es más similar a la de la Tierra, con un rango de menos 20 grados centígrados a 150 grados centígrados. Y también hablaremos de una idea original y radical, más apegada a la ciencia ficción, de cómo podría existir vida en la superficie de Venus. Veamos la información sobre Venus. Venus es el segundo planeta y su tamaño y composición es muy similar a la de la Tierra. Incluso se sospecha que en un pasado era muy similar a la Tierra, con océanos y continentes, pero algo ocurrió en algún momento de su historia que comenzó a producir muchos gases. Estos gases recubren totalmente la atmósfera de Venus, creando un efecto invernadero. Estas nubes concentran el calor que llega del Sol, y es por esto que el planeta, a pesar de ser el segundo y no el primero, es el más caliente del sistema solar. La temperatura promedio de Venus es de 424 grados centígrados con una mínima de 280 grados centígrados y una máxima de 500 grados centígrados. Las variaciones de temperatura son más notorias por la altitud de la superficie. El pico de las montañas son las más frías. Existe una montaña en Venus un poco más alta que el monte Everest y ahí se encuentra el lugar más frío de Venus. La temperatura es una manera de medir el movimiento de los átomos. Las moléculas siempre están en constante movimiento. Estas se pueden mover de diferentes maneras y entre más energía cinética tengan, más alta la temperatura y más fuertemente chocan entre sí, acelerando reacciones químicas y destrozando molecularmente a las células hasta la muerte. Es por esta razón que la vida es más difícil que sobreviva en altas temperaturas. La temperatura se puede medir en grados centígrados o en grados Kelvin. 0 grados Kelvin significa cuando las moléculas están totalmente estáticas y entre más energía cinética aumentan los grados Kelvin. El calor o el frío es relativo para algunos organismos como los mesófilos. Una temperatura de 30 grados centígrados puede ser perfecta. Para otros puede ser muy frío y para otros muy caliente. Todo depende de la temperatura en la que tus enzimas y tus células funcionen con mayor eficiencia. Cada organismo evolucionó para adaptarse a la temperatura en donde se alimenta, pero recuerden que entre más alta la temperatura, más difícil es mantener íntegras las biomoléculas de la célula. Ahora veamos cómo serían las células extraterrestres de Venus. Nos apoyaremos entre las células terrestres que toleran y viven sin problema a temperaturas entre los 110 y 120 grados centígrados. Pyrodictum occultum, que vive a 105 grados centígrados. Pyrolobus sufumari, que vive a 113 grados centígrados. Georgema barossi, o cepa 121, que vive a 121 grados centígrados con un récord de 130 grados centígrados en autoclave por una hora. Y Methaenopyrus candeli, que vive fácilmente a 122 grados centígrados y se sospecha que podría llegar a resistir temperaturas de hasta 140 grados centígrados en condiciones óptimas.
Veamos ahora cuáles son los mayores retos para que estas células puedan vivir a tan altas temperaturas y cómo solucionan esos problemas molecularmente. El primer problema con el que se topan las células al querer vivir en temperaturas arriba de los 150 grados centígrados es la estabilidad del ATP, ya que se desintegra instantáneamente arriba de los 150 grados centígrados, impidiendo toda función celular que requiere energía. Pero la estabilidad de las moléculas puede ser significativamente mayor en condiciones citoplásmicas de solutos altamente disueltos que en soluciones puras probadas en laboratorio. Las proteínas termoestables suelen mostrar algunas características estructurales que mejoran su estabilidad. Esto incluye tener núcleos altamente hidrofóbicos que disminuyen la tendencia de la proteína a desplegarse y más interacciones iónicas en las superficies de las proteínas, que también ayudan a mantener a la proteína unida y trabajan contra el despliegue. Pero el mayor problema no es mantener a la proteína plegada, sino el proceso de plegamiento de las proteínas. Pero este problema es resuelto con proteínas chaperonas especiales que solo poseen las bacterias hipertermofílicas. Del lado izquierdo observamos las proteínas chaperonas llamadas GROEL y GROES, que pertenecen a células mesófilas que viven a temperaturas normales como las de nosotros, y del otro lado observamos las proteínas chaperonas de células hipertermofílicas que forman un complejo proteínico que llamamos termosoma. Estas forman una caja protectora en la que entran las nuevas proteínas y proteínas desnaturalizadas para plegarse correctamente. Se puede observar la diferencia en su estructura y funcionamiento. El termosoma es altamente resistente y solo funciona correctamente a temperaturas muy elevadas. Si existen bacterias en Venus, está seguro desarrollaron un análogo del termosoma. Otro problema es la integridad y estabilidad de la información genética, el ADN. Estas células han implementado una serie de medidas para evitar que su ADN se desordene. Si las células de Venus utilizan ADN al igual que las terrestres, estos son los mecanismos que posiblemente utilizarían. Un mecanismo para proteger al ADN de daño químico como depurinación y depirimidación es el de incrementar los niveles de solutos intracelulares, en particular iones de potasio y compuestos orgánicos como fosfato, amonio, sulfato y 2,3-difosfoglicerato cíclico. Las hebras del ADN se separan con mayor facilidad a altas temperaturas, pero las bacterias hipertermofílicas contienen una proteína llamada ADN girasa en reversa. Esta proteína superenrolla el ADN en sentido positivo y en el transcurso vuelve a unir las hebras. Al quedar superenrollada, evita que se desplieguen espontáneamente. Otro mecanismo que utilizan las células para resguardar y ordenar al ADN es el uso de proteínas llamadas histonas. Las células mesófilas utilizan 4 histonas diferentes para formar un complejo proteínico que llamamos nucleosoma. El nucleosoma contiene 8 histonas que forman un octámetro en forma de disco y el ADN se plega alrededor de ella 2 veces. Pero las células hipertermofílicas unen 2 histonas en dímeros. Estos dímeros se pliegan entre sí formando un complejo proteínico filamentoso que llamamos hipernucleosoma. El ADN se enreda alrededor del hipernucleosoma y de esta manera se protege mejor al ADN de daño químico y desnaturalización. Si la vida en Venus utiliza ADN como información, es probable que utilice un análogo del hipernucleosoma. Ahora pasemos a ver la membrana de las células hipertermofílicas. Todas contienen una monocapa lipídica en lugar de una bicapa lipídica. Las células hipertermofílicas sintetizan fosfolípidos más largos que atraviesan toda la membrana celular, resistiendo su separación a altas temperaturas. Como podemos observar, la membrana de las células mesófilas pierde su integridad a altas temperaturas y ciertos fosfolípidos se separan de la membrana poco a poco, pero los fosfolípidos de las células hipertermofílicas permanecen unidos entre ellas a pesar de las altas temperaturas.
Ahora veamos dos capas protectoras arriba de la monocapa lipídica. La primera capa se compone de dos carbohidratos llamados ácido N-acetiltalosaminuroico y N-acetilglucosamina. Estos dos forman polímeros que se conectan entre sí mediante péptidos. En conjunto, forman una estructura que llamamos capa de pseudopeptidoglucano. Arriba de esta se encuentra otra capa compuesta de proteínas ancladas a la monocapa lipídica y la llamamos capa paracristalina o capa S. Estas proteínas se conectan entre sí formando una barrera protectora similar a la de las cotas de mallas, las armaduras hechas de anillos de metal que protegían a los caballeros. Si vemos la capa desde arriba, podemos observar cómo esta capa S está compuesta de un solo tipo de proteína, que de forma simétrica logra formar un patrón simétrico como de mosaico, cubriendo por completo a la célula. Las proteínas que forman esta capa están altamente glucosidadas, dándoles extra protección de daño por las altas temperaturas y reduce la fricción con su entorno. Esta capa S es muy útil para proteger a la bacteria de presión osmótica, daños a la monocapa lipídica e incluso ataques por virus. Estas características que definen a las células hipertermofílicas puede que por evolución convergente sean las mismas que definan a las células extraterrestres de Venus, y se cree que pueden estar flotando en las nubes de Venus, donde las temperaturas son más frías que en la superficie de este planeta. Las nubes de Venus están compuestas en su mayoría de dióxido de carbono con un 96.5% y de nitrógeno con un 3.5%, pero también contienen pequeñas cantidades de otros gases como dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, agua, ácido sulfúrico, ácido sulfídrico y recientemente descubierto fosfano. Los principales elementos necesarios para la vida son carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo, sulfuro, cloro y flúor, todos presentes en las nubes. Pero la vida requiere de otros elementos esenciales para que la célula pueda construirse y sus proteínas puedan funcionar. La molécula fosfano se produce del mineral fosfato, que tampoco se encuentra en las nubes flotando ya que es un mineral. Se necesitan otros elementos como sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, cobalto, entre otros, pero esos tampoco se encuentran flotando en las nubes, se encuentran en la superficie de Venus. Alerta, alerta, lo que verán a continuación es ciencia ficción. Es una deducción educada de cómo pienso podría ser el metabolismo de las células extraterrestres de Venus. Empezamos a imaginarla con ayuda de la pista que nos hizo voltear a Venus, la molécula fosfina. ¿Cómo es que se produciría en tan grandes cantidades para ser detectada? La naturaleza nunca deja de sorprendernos y cada vez más aprendemos más de sus secretos. Imaginemos por un momento que la vida encontró la manera de sobrevivir en las altas temperaturas de Venus. ¿Cómo sería una bacteria que existe en la superficie de este planeta? ¿Cómo sería su metabolismo en un planeta sin agua? En todo metabolismo hay tres características esenciales para que la vida sea posible: la fuente de energía, la fuente de electrones y la fuente de carbono. La primera fuente de energía es la energía luminosa, proveniente del sol y que llamamos fotótrofo, y es utilizada por las plantas. La segunda fuente de energía es la proveniente de los enlaces moleculares que llamamos quimiótrofo, y esta es la energía que los animales utilizan comiendo a otros organismos con energía propia. La segunda característica esencial para la vida es su fuente de electrones. Los electrones son utilizados para formar más enlaces covalentes de moléculas simples para formar moléculas más complejas. Por ejemplo, al querer sintetizar una molécula de glucosa a base de dióxido de carbono. La primera fuente de electrones es de compuestos inorgánicos, moléculas que no contienen carbonos con enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, hay organismos que obtienen electrones de metales como hierro o de compuestos de nitrógeno, de sulfuro o del hidrógeno molecular. A este tipo de metabolismo se le llama litótrofo.
La segunda fuente de electrones es de compuestos orgánicos como la glucosa, los lípidos, el metano o proteínas, y son compuestos con enlaces de carbono e hidrógeno. A estos organismos se les llama organótrofos. La tercera característica es una fuente de átomos de carbono, los átomos de carbono tan esenciales para armar moléculas complejas. La primera fuente de carbono es de otros compuestos orgánicos como glucosa, lípidos o proteínas y la llamamos heterótrofo. La segunda fuente de carbono es el dióxido de carbono y la llamamos autótrofo. Ahora veamos qué tipo de metabolismo utilizaríamos para crear un organismo en las condiciones de Venus. Empezaremos por la fuente de carbono. Vamos a elegir el dióxido de carbono ya que es muy abundante en su atmósfera. Como fuente de electrones tenemos que elegir compuestos inorgánicos. Y por último, la fuente de energía es la más difícil de elegir para este planeta. No podemos elegir la energía solar ya que las nubes de Venus cubren por completo al planeta, impidiendo que pasen los fotones más energéticos. Pero tampoco podemos elegir la energía de enlaces moleculares, porque tampoco tenemos moléculas con alto nivel energético en la superficie. Entonces, utilicemos el ingenio y pensemos qué tipo de energía hay en abundancia en Venus. Su temperatura. Recordemos que la temperatura es la energía cinética que poseen las moléculas. Entre más caliente, más energía cinética poseen. Vamos a utilizar el movimiento browniano como fuente de energía y llamémosla motus, la energía del movimiento molecular. Otra característica esencial de la vida es que se necesita agua en el interior de la célula para poder llevar a cabo toda la química esencial en el funcionamiento de macromoléculas. Sin ella nada es posible. Además, el agua es necesaria para obtener un flujo constante de protones que se utilizan para crear enlaces de carbono-hidrógeno. Pero ¿qué tal si la bacteria es capaz de obtener protones y sintetizar agua de las piedras? Entonces, la bacteria ficticia sería un organismo con un metabolismo motus, lito, autótrofo, con la capacidad de sintetizar su propia agua de las piedras en la superficie. Condiciones extremas requieren soluciones extremas. Le llamaremos Venus leporem, conejo de Venus en latín. Ahora veamos molecularmente cómo sería esto posible. Venus leporem viviría en las rocas sedimentarias o fosforita. Son rocas que contienen fosfato y muy ricas en otros elementos muy útiles para la célula. Las bacterias tendrían una matrix extracelular que facilitaría algunas de sus funciones. Venus leporem degradaría la fosforita utilizando ácido clorhídrico y enzimas de manera similar a los osteoclastos cuando degradan a los huesos. Al desprenderse los compuestos de la fosforita, el fosfato sería utilizado para obtener electrones y protones, pero esta reacción química es endergónica y no es favorable, ya que requiere energía para que se lleve a cabo. Pero Venus leporem contiene una proteína que llamaré fosfato óxido reductasa. Esta proteína está acoplada a la proteína que forma la capa paracristalina, llamémosla proteína S, y esta absorbe los choques de moléculas en el exterior y transfiere la energía hacia la fosfato óxido reductasa. Pero al mismo tiempo que esto ocurre, se crea un mecanismo de enfriamiento. Las moléculas al chocar con la proteína S perderían parte de su energía cinética. Esto ocasionaría que las moléculas se muevan más lento después de chocar con la proteína S y bajaría la temperatura alrededor de la célula, protegiéndola de las extremas temperaturas de Venus. En la fosfato óxido reductasa se acoplan dos moléculas de fosfato y al llegar la energía de la proteína S a la fosfato óxido reductasa, esta separa los dos hidrógenos y dos electrones de los dos fosfatos. Después, enlaza a los dos fosfatos de sus átomos de oxígeno, generando una molécula de peroxidifosfato. Los protones quedan libres entre la monocapa lipídica y la capa paracristalina. Los electrones son transferidos por centros de hierro-azufre, cada vez más electronegativos, hacia una molécula que llamaré ubiquinona L. Al ser reducida la ubiquinona L, toma dos protones del interior de la célula.
La ubiquinona L reducida se acoplaría a una proteína que llamaré citocromo L y al acoplarse libera sus electrones hacia dos grupos hemo. Un electrón es reciclado y se une a otra ubiquitina. Al liberar sus electrones, la ubiquitina libera sus dos protones al exterior de la célula. El otro electrón se dirige hacia la parte del citoplasma celular, donde lo recibe una proteína que llamaré ferredoxina L. La ferredoxina se acopla a una proteína que llamaré NAD reductasa L, y al recibir los electrones de la ferredoxina L, ésta se los pasa a la molécula transportadora de electrones NAD, enlazándose con un protón para tomar su forma reducida. Estas proteínas formarían la cadena transportadora de electrones y llevarían a cabo el suministro de electrones a la célula. Al mismo tiempo, genera un gradiente de protones en el exterior. Estos protones pasarían por una ATP sintetasa al interior de la célula y al pasar por ella se sintetizarían ATPs, dándole a la célula su fuente de energía química. Veamos la reacción química de la subunidad beta del ATP sintetasa, ya que será de gran ayuda para entender otras reacciones más adelante. En la subunidad beta se encuentra un átomo de magnesio al que se le une el ADP y el fosfato. El fosfato es enlazado por puentes de hidrógeno de una serina y un glutamato. El átomo de magnesio es de carga positiva y este atrae con cierta fuerza a los electrones de los fosfatos, cambiando su mapa de potencial electrostático. Esto es de gran ayuda para las reacciones químicas de los fosfatos. En las siguientes reacciones químicas veremos a las moléculas con los modelos cuánticos de orbitales atómicos en lugar del clásico modelo de bola y varilla. Esto es para apreciar aún mejor cómo ocurren estas reacciones. Como primera reacción, el hidrógeno del oxígeno de serina es donado hacia un oxígeno del fosfato y serina roba el hidrógeno del otro oxígeno del fosfato para poder completar sus dos enlaces. El oxígeno del fosfato con dos hidrógenos tiene tres enlaces y se convierte en un hidronio y al ser inestable dona su otro protón hacia el oxígeno del glutamato. Después, el protón del glutamato es donado de vuelta hacia el oxígeno del fosfato, pero el aminoácido serina cambia de posición. Esto evita que done su otro hidrógeno de vuelta a serina y en su lugar se rompe el enlace con el átomo de fósforo separándose en una molécula de H2O. Ahora el átomo de fósforo queda con un enlace vacío y se dirige hacia el oxígeno más cercano del ADP para poder obtener dos electrones y llenar su orbital. Esto forma un nuevo enlace covalente con el ADP y se sintetiza ATP. Ya vimos el mecanismo de cómo la célula obtiene electrones del fosfato y energía, utilizando la energía cinética de las altas temperaturas, y aparte sería utilizado como un mecanismo de enfriamiento. Su fuente de carbono sería el dióxido de carbono y tendría rutas metabólicas similares a las del ciclo de Calvin, donde se genera glucosa del dióxido de carbono, utilizando los electrones del NAD, los protones y la energía del ATP. Pero en estas rutas metabólicas no se produjo fosfano. Ahora veamos cómo Venus leporem sintetizaría agua y fosfano del fosfato. En la membrana de Venus leporem se encuentra un complejo proteínico que llamaré hidrosoma. Este se compone de 6 proteínas, un transportador de fosfato, una fosfato oxidasa, una fosfito oxidasa, una hipofosfito oxidasa, una fosfinoso oxidasa y un transportador de fosfano. Estas 4 enzimas que oxidan al átomo de fósforo son derivadas del mismo gen que codifica la subunidad beta de la ATP sintetasa, pero con el tiempo evolucionó para formar al hidrosoma y sintetizar agua y fosfano del fosfato. Parte del fosfato que es liberado de la fosforita es captado por una proteína transportadora de fosfato, que introduce una molécula de fosfato al interior de la célula hacia la fosfato oxidasa. En el sitio activo de la fosfato oxidasa se encuentra un átomo de magnesio y 2 serinas. Se acoplan las 2 moléculas de fosfato y también una molécula de NAD en su forma reducida.
Como primera reacción, el primer fosfato le dona uno de sus hidrógenos al oxígeno de la serina y al ser inestable, dona su otro hidrógeno al otro oxígeno del fosfato. El oxígeno del fosfato es inestable, con 2 hidrógenos, y también dona su hidrógeno pero al oxígeno del nuevo fosfato. El oxígeno, al volverse inestable y no poder donar ninguno de sus hidrógenos, rompe su enlace covalente con el fósforo, robándole 2 electrones y dejándole un orbital vacío y separándose en una molécula de H2O. El fosfato avanza hacia uno de los hidrógenos de la molécula de NAD reducida, robándole 2 electrones y un protón, convirtiéndose en fosfito. El fosfito escapa de la enzima hacia la fosfitooxidasa y empiezan las reacciones muy similares a la anterior, donde al final se produce H2O y la molécula de fosfito es dirigida a la molécula de NAD reducida para complementar su orbital, robándose 2 electrones y un protón, convirtiéndose en una molécula de hipofosfito. La molécula de hipofosfito se dirige hacia la hipofosfitooxidasa, donde ocurre el mismo intercambio de protones, finalizando en otra molécula de H2O, y el átomo de fósforo roba 2 electrones y un protón de la NAD para completar su orbital y convertirse en óxido de fosfano. El óxido de fosfano es inestable y continuamente cambia su estructura a ácido fosfinoso y viceversa. Al ingresar a la fosfinoso oxidasa, este embona en el sitio activo a una serina y un fosfato. Las reacciones se llevan a cabo intercambiando protones, finalizando en otra separación de H2O del ácido fosfinoso, y fósforo roba los electrones y un protón de NAD para completar su orbital vacío, produciéndose una molécula de fosfano. Fosfano escapa de la enzima hacia un transportador para ser expulsado de la célula como producto de desecho. Ya vimos cómo el hidrosoma produce la apreciada agua para la célula y cómo desechó fosfano. Como ya vimos anteriormente, el citoplasma de las bacterias hipertermofílicas no solo utilizan H2O, también utilizan fosfato, iones de potasio, amonio, sulfato y 2,3-difosfoglicerato cíclico, así que no dependen de la misma cantidad de agua que las células mesófilas. Esta fue mi bacteria ficticia, una idea que tuve al divagar viendo hacia el infinito. Me gustó y espero a ustedes también les agrade la bacteria extraterrestre venusiana Venus leporem. Nos vemos en el siguiente video para más animaciones científicas.